Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants. Segons dades de l'OMS, l'obesitat s'ha triplicat des de l'any 1975 i, segons els experts, estem davant d'una veritable epidèmia. Per què estem cada dia més grassos? Quin problema real té per la salut tenir sobrepès i, sobretot, tenir obesitat? Podem fer alguna cosa per evitar-ho? Segons hem sentit a dir sempre, és un tema multifactorial, però quins són aquests factors múltiples que tenen a veure amb l'obesitat i quins podem controlar i quins no? En parlem avui amb la doctora Marian García, coneguda a les xarxes com la boticària García, que acaba de publicar en Planeta un llibre que es diu Tu cerebro tiene hambre, un llibre fantàstic que explica les causes de l'obesitat i que proporciona eines per ajudar-nos a mantenir-la a ratlla. Marian García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, muchas Muchísimas gracias. Oye, estaba comentando ahora antes de empezar que vaya libraco que has hecho. Me parece un súper libro para entender todo lo que hay alrededor de la obesidad, ¿no? Porque siempre, y lo explicas justo en la introducción, tendemos a simplificar en general en la vida todo, pero en la obesidad especialmente, ¿no? Y uno de los principales problemas que tenemos y que genera eso que se llama obesofobia es que lo tendemos a asociar solo con el tema de la fuerza de voluntad. Estás gordo, estás gorda porque quieres, porque no tienes fuerza de voluntad. Pero la verdad es que la fuerza de voluntad, según nos dice la ciencia, tiene poco que ver con el asunto, ¿no? Y hay muchísimos factores más relacionados, ¿no? Bueno, realmente la fuerza de voluntad, que es a lo que se lo añadimos siempre, le atribuimos, ¿no? La obesidad. La fuerza de voluntad o es que eres un gocho, es que eres un hambrón. La realidad es que no tenemos en cuenta muchísimos factores como que, por ejemplo, el cerebro tiene hambre por un montón de causas. Tiene hambre emocional, tiene hambre ambiental, tiene lo que yo llamo en el libro el hambre Dragon Khan. Pero también hay otras cosas que no tenemos en cuenta, como por ejemplo la microbiota. La microbiota, si está alterada, también puede influir en las sensaciones de hambre y de saciedad. Y el miocito, que es la célula del músculo, si tampoco la tenemos bien entrenada y si no le damos cariño, también puede afectar a muchos circuitos neurohormonales. Entonces, culpar a alguien de que tiene sobrepeso o tiene obesidad porque come mucho, cuando esa persona se pasa el día con hambre, sufriendo porque tiene hambre, porque realmente tiene su cerebro hackeado por las señales que le va mandando su cuerpo, bueno, pues lo que nos dice la ciencia es que esto a la gente, cuando se lo denomina así, ¿no? Y no hay empatía, genera más frustración y acaba derivando en más sobrepeso o más obesidad, ¿no? Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Supongo que te lo has planteado cuando escribiste el libro, ¿no? Últimamente, por desgracia, como lo llevamos todos los extremos, cuando hablamos de los problemas que los tiene tener exceso de peso y sobre todo tener obesidad, siempre se nos tilda muy rápidamente como obesofóbicos, ¿no? Entonces, una cosa es la obesofobia y la otra cosa es explicar que tener problemas de peso y sobre todo tener obesidad es un problema de salud en sí mismo, aparte de que es un factor de riesgo para otras enfermedades, ¿no? ¿Cómo has lidiado con esas dos cosas? Porque es un poco complicado hoy en día, ¿no? Con estas redes que lo polarizan todo. Claro, la gordofobia existe. Claro. Y eso es un hecho, y además en el libro recojo algún estudio que se han hecho por parte de sociedades científicas sobre cómo se refleja, ¿no?, ese lenguaje agresivo que además especialmente se ceba con la mujer. Pero hay que distinguir entre la obesidad desde el punto de vista estético y este canon, ¿no?, de cuerpo normativo en el que todos tenemos que encajar y si no, pues estás fuera del sistema, y la fisiología. Por un lado, claro, está la estética de lo que se encaja o no, pero por otro lado es lo que está pasando realmente en tus tripas, en tus chichas. Y la realidad es que cuando una persona tiene obesidad, y se habla mucho de las personas, y está mucho en el ambiente, ahora tú lo sabes, o sea, es un tema candente y hay polémica todos los días sobre las personas con obesidad metabólicamente sanas, ¿no? Cuando se habla de, pero vamos a ver, si esa persona tenía las analíticas perfectas, si no tenía diabetes, si no tenía colesterol, si lo tenía de libro. Sí, bueno, pues que era grande, pero estaba perfecto. Eso, la ciencia nos dice que realmente no es así. Cuando una persona tiene un exceso de grasa, y no solo un exceso de grasa, sino que ese exceso de grasa hace que la célula grasa, el adipocito,
sea disfuncional, es decir, que estés cacharrado y no funcione, o sea, no solo tener mucha grasa, sino que esa grasa realmente ya esté alterada, lo que ocurre es que se produce un proceso de inflamación, un proceso inflamatorio. Se habla mucho ahora de la inflamación, pero no se sabe muy bien qué diferencia hay entre inflamación e hinchazón. Hinchazón es que tienes gases, pero inflamación es que tienes una especie de incendio permanente en tu cuerpo porque esa grasa, por muchos motivos, ¿no? Pero en el caso de la obesidad, porque esa grasa que tú tienes alterada, digamos, tú imagínate que estás en un concierto y es como si hay mucha gente en un concierto y al final uno se marea y se cae porque no puede respirar bien, porque no hay oxígeno. Cuando tú tienes mucha grasa apiñada, células una encima de otra, la sangre no circula bien, esa grasa se altera e incluso se puede morir esa célula. Eso genera un proceso de inflamación, los llamados radicales libres. Y eso es un proceso silencioso, crónico, de inflamación de bajo grado que se llama leve, pero que con el tiempo deriva en diabetes, en colesterol, en muchas enfermedades, incluso en cáncer. Entonces, cuando una persona con obesidad metabólicamente está sana, porque sus analíticas están bien, es porque es joven todavía y su cuerpo es capaz de sujetar ese sistema. Pero la ciencia lo que nos dice es que los estudios en 4, 5, 6 años, estudios en casi 4 millones de personas, alguno concretamente sobre personas con obesidad metabólicamente sanas, y se ha visto que en unos años se multiplica su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ictus, infartos. O sea, es decir, puedes estar sano teniendo obesidad, pero solo un ratito. Y, hombre, la idea es que nos hagamos mayores y crezcamos, con lo cual tendremos que atajarlo cuanto antes. O sea, esa analítica de la persona obesa metabólicamente sana es una fotografía de un segundo, de un momento que no nos dice mucho sobre ese momento, pero sobre todo sobre el futuro. Y luego también está el otro lado del espectro, que es la gente que está muy delgada, que dice, no, oye, yo estoy delgado, pero oye, si luego miramos por dentro, a lo mejor no estás tan delgado como parece, ¿no? Eso es lo que llamamos los gordiflacos, ¿no? De alguna manera. Sí. Que hay un nombre más exacto, pero en castellano común siempre los hemos llamado gordiflacos. Al final, uno de los problemas es que lo limitamos todo a la cifra de la báscula, ¿no? Y la cifra de la báscula y el famoso IMC nos dicen alguna cosa, pero nos dicen realmente poca cosa sobre la salud de una persona, ¿no? Bueno, me gusta mucho que haya sacado el tema de los gordiflacos, que son los que en el libro yo llamo como TOFI, ¿no? El Thin Out, Fat In, porque realmente hay mucho estigma con el peso y cuando el cuerpo es normativo el exterior y tú estás como delgado por fuera, parece que por dentro vas a estar perfecto. Y también puede ser al revés, ¿no? Y eso hay que ponerlo de relieve. Pero efectivamente la báscula lo que nos da es una cifra en la que no se diferencia. Obviamente es una pista. Si tú pesas 150 kilos, claro, es probable que haya un problema. Eso es muy difícil, claro, que de los 150 kilos el porcentaje, a no ser que te dediques a deporte de alta competición, seas luchador de sumo, por ejemplo, que es un buen ejemplo los de los luchadores de sumo, pero claro, ¿cuántos luchadores de sumo hay en el mundo? La báscula lo que te da es una mezcla entre masa magra y masa muscular y el resto, ¿no? De estructuras de tu cuerpo. Lo interesante es tener un porcentaje de masa magra y de masa grasa adecuada. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que si empieza, por ejemplo, a perder peso, o hace una dieta para perder peso, pero a su vez lo que está haciendo es hacer ejercicio de fuerza, entrenando y ganando músculo, puede que no pierda peso muy rápido porque está ganando músculo también. Y si nos fijamos solo en la báscula, diríamos, es que no pierdo peso, no, estás ganando músculo. El músculo metabólicamente es más activo, es decir, quema más energía en reposo y es más interesante tener ese músculo. La báscula al final es un elemento, el IMC famoso, ¿no? Que es lo que nos dice el peso entre la altura en metros al cuadrado, que nos da el famoso peso ideal, ¿no? Que habría que desterrar también, hace muchísimo daño, porque realmente yo por lo que apuesto me inventa una cosilla así un poco diferente, que es el peso 10. En vez del peso, el peso ideal de la báscula, el peso 10. Porque la ciencia nos dice que si en vez de buscar ese IMC de 22, ¿no? Y que todos llegáramos, una persona que tiene una obesidad de grado 2 o de grado 3 no va a llegar a su peso ideal en un año. Físicamente es casi imposible. Eso puede ser muy frustrante, decirle, o llegas al peso ideal o no es nada. Pero imagínate que tú le dices, vas a llegar al peso 10, a tu peso 10, que es que pierdas en un año entre un 5 y un 10% de tu peso. La ciencia dice que si perdemos entre un 5 y un 10% del peso en un año, ya tenemos grandes beneficios metabólicos. Una persona que pesa 100 kilos, si es capaz de perder 5 kilos o 6 o 7 kilos en un año, un objetivo mucho más alcanzable que llegar a su peso ideal, puede motivarse y sobre todo tener muchos beneficios, ¿no?
Hablas en el libro al principio de ese famoso Partenón de la salud que te has inventado, que está muy bien, son los pilares básicos de lo que tiene que ver con la salud y sobre todo con la salud y el peso. Si hemos dicho que la fuerza de voluntad tiene poco que ver, ¿cuál es? Y siempre también cuando leemos decimos, no, la obesidad es un tema multifactorial. Vale, Sí. vamos a entrar un poco porque tú entras mucho en todo ese tema multifactorial, en todos los distintos factores que hay alrededor de la obesidad y del sobrepeso. Y hablas de la genética, hablas del entorno, hablas de la importancia de la actividad física, evidentemente de la dieta, y también de nuestro cerebro, ¿no? De hecho, el libro se llama así, Tu cerebro tiene hambre. Y dices una cosa que a mucha gente le va a sorprender, ¿no? Nuestro cerebro nos engaña, nos hace hacer cosas que realmente no son sanas para nosotros. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Pero si mi cerebro es el responsable de que todo funcione bien, ¿por qué me obliga a hacer cosas que son malas para mí, no? Realmente hay una explicación, digamos, atávica, ¿no? En gran parte. Y es que, claro, nosotros vivimos en una sociedad y en ese Partenón que dices hay una parte importante que es la Acrópolis, que es el entorno. Y este entorno es importante porque en los últimos 50 años la obesidad se ha multiplicado por 3, con lo cual algo está pasando. Es decir, no es fuerza de voluntad, o sea, no es una persona sola que no tenga fuerza de voluntad, ni se ha multiplicado por 3, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando nosotros estábamos corriendo por la selva y nos perseguían los leones hace miles de años, el estrés era que te fuera a comer un león. Y entonces para eso tu cuerpo lo que necesitaba era una movilización de las grasas, azúcar corriendo por las venas, tu cuerpo te pedía azúcar, ¿no? Y cuando el cortisol se corría a chorros, pues tú necesitabas una serie de historias. Ahora, el cortisol se libera cuando tú estás estresado porque vas a ver el correo electrónico, tienes una pila de correo, tu jefe te ha dicho no sé qué, no llegas al colegio por los niños a comprar la vida que nos come, no nos come el león, nos come la vida y estamos atacados, además estamos atacados y entonces liberamos cortisol. Pero claro, el cortisol en nuestro cuerpo hace cosas como pedirnos azúcar, que no es lo que más necesitamos para gestionar el trabajo ordinario, y hace cosas también como alterar esas señales de hambre y saciedad. El cortisol lo que puede hacer es que la señal de hambre se dispare, la que se dispara del estómago cuando llega a la hora de comer, aunque no sea la hora de comer, la dispara, y la señal de saciedad, que se llama leptina, esa hormona, la inhibe. O sea, tienes menos saciedad y más hambre. Y luego una cosa muy, muy complicada, que es que disminuye los niveles de la dopamina. ¿Por qué complicada? Porque, claro, si tú no tienes esos niveles de dopamina que te hacen sentir bien, vas a buscar la dopamina en otro sitio. ¿Y dónde la buscas? En los alimentos que te dan cariñito, los alimentos que te dan confort, que no es el brócoli, no son las alcachofas, no es un plato de lentejas. Van a ser los alimentos muy sabrosos, muy palatables, como se dice, mucho azúcar, mucha grasa, mucha sal, glutamato sódico, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate qué pescadilla que se muerde la cola si nuestra sociedad nos empuja a tomar ese tipo de alimentos y cuando comemos ese tipo de alimentos almacenamos más grasa, esa energía en forma de grasa, nuestro adipocito se altera, se genera esa inflamación y esa inflamación también hace paradójicamente que tengamos otro tipo de hambre, que es el hambre hormonal, porque con esa inflamación también se alteran las hormonas. Es decir, estamos en un ciclo, en un bucle sin fin, que es el que ha llevado, bueno, pues eso, a triplicar, ¿no? los índices de obesidad. Hablas precisamente de 5 tipos de hambre en tu libro, porque también es otra cosa que puede sorprender, ¿no? De repente uno no puede iniciarse de su propia hambre, ¿no? Hablas del hambre, ¿no? Del hambre real, del hambre física. Tengo hambre porque necesito que entren nutrientes en el organismo. Pero luego hay otras hambres, has citado algunas, la hormonal, la emocional, la ambiental, la Dragon Khan, la de montaña rusa, ¿no? Que en realidad son la hambre real y hambres hedónicas también, ¿no? De alguna forma. La emocional, claro, si todos nos guiáramos solo por la hambre física, en general, no tendríamos, en general, porque también puede estar alterada, pero bueno, en general no tendríamos problemas de peso, ¿no? Pero en la emocional, la ambiental, la hormonal, la del azúcar, que por cierto, la del azúcar nos lleva un poco a
No. al análisis excesivo que estamos haciendo todos con la insulina hoy en día, ¿no? Que todo pasa por la insulina, ¿no? De repente ahora todos vamos con aparatos midiéndonos la insulina, no vaya a ser que se nos dispare, ¿no? Cuando en realidad es un mecanismo bastante natural, normal del organismo para generar, para hacer sus procesos metabólicos, ¿no? Pero bueno, es igual, ya hablamos de eso después. Pero háblame un poco de los diferentes tipos de hambre, muy por encima, porque la gente también tiene que comprarse el libro y que se lo lea con más atención, ¿no? Pero, por ejemplo, el hambre ambiental. El hambre es esa hambre que tú sales por la calle y pasas por delante de una pastelería y hueles croissants acabados de hacer y dices, y acabas de desayunar hace 20 minutos, pero dices, no puedo no comerme estos croissants, ¿no? Justo. Mira, por explicar el mecanismo que decías, cuando todo funciona bien, o sea, en un mundo ideal, cuando llega a las 2 de la tarde se dispara la hormona del estómago, la grelina, y nos hace tener hambre, y a los 20 minutos, cuando estamos comiendo, la leptina te dice, para ya que ya está la cosa hecha. Eso es el mundo ideal. Pero claro, aunque esto haya funcionado bien, si después de comer, como dices, salimos a la calle, estamos saciados, pero vemos un puesto de un helado o de unos gofres, dices, oye, yo me he quedado fenomenal con el cocido que me he comido, pero yo ahora me tomaba... pues no sé, un gofre que he visto que me apetece calentito, o el postre que dices, no, yo a mí ya no me cabe postre, pero de repente se lo traen a tu pareja y dices, bueno, cabe, siempre cabe. Siempre cabe, siempre hay sitio para el postre, ¿no? Entonces, este hambre ambiental es un hambre que la responsable de este hambre es la dopamina, es el hambre que yo llamo culo veo, culo quiero. Este hambre ambiental, junto con el hambre emocional que hablábamos del cortisol, es lo que se considera el hambre hedónica, claro, de hedonismo, de placer, y que es muy difícil de controlar y es muy difícil de sujetar. Es como si tuvieras un piloto caprichoso que ha tomado los mandos de tu cerebro y dice, aquí mando yo, ¿no? Pero luego hay otro hambre que comentabas, que es el Dragon Khan, el hambre del azúcar, que claro, también tiene mucho que ver en el entorno que vivimos, porque el hambre ambiental del que estamos hablando, tú quieres ese helado o ese gofre porque vives en un mundo donde hay un entorno de tentaciones alrededor. Hace 50 años la gente no tenía tantas tentaciones alrededor, ¿no? Por eso el entorno hace que lo tengamos, igual que el hambre de Dragon Khan, el azúcar, porque ahora tú ibas a un supermercado hace 50 años y no tenías los cereales, ni las galletas, ni los snacks, los panchitos de hace 50 años no iban envueltos en miel y con sal y con glutamato, eso no existía, con lo cual la tentación es mucho mayor. Y esa montaña rusa lo que hace es, efectivamente, tenemos la insulina, que funciona, pues un mecanismo que las personas que no tienen diabetes les funciona de manera fisiológica como cualquier otro mecanismo. Comes azúcar, se dispara la insulina abre la llave de la puerta de las células para meter el azúcar dentro y que no esté el azúcar por la sangre y punto. Cuando se produce ese pico, la cuestión es que después de una subida hay una bajada, y cuando el pico de azúcar es muy alto y cae ese pico de azúcar y de insulina, tu cuerpo, ¿qué te dice? Oye, yo quiero, en esta montaña rusa que me has metido el azúcar, volver a subir, ¿no? Todo lo que sube baja y todo lo que baja, y oye, yo estoy aquí abajo, yo quiero volver a meterme en esta montaña rusa y coger más azúcar, quiero más azúcar. Y lo curioso es que se han hecho estudios sobre esto y se ha visto que las personas que desayunan dulce, bastante dulce, como entran en este Dragon Khan desde por la mañana, a lo largo del día, su cuerpo le va pidiendo más azúcar, más comida, esto deriva en una ingesta de unas más de 300 kilocalorías más al día, que al año se puede traducir en 9 kilos. Entonces, claro, esto es un problema, porque si cada año vamos cogiendo 9 kilos porque desayunamos muy dulce y nuestro cuerpo nos va pidiendo azúcar, y a eso le sumamos el hambre hedónica y el hambre ambiental y el hambre emocional, pues lo tenemos bastante complicado. Por eso, realmente creo que hay que ser muy empático con las personas que tienen obesidad, y que además es importante entender este mecanismo, porque ahora que se habla mucho del autoconocimiento, ¿no? Autoconocimiento, el trabajo personal, saber cómo gestionar las emociones, qué pasa en tu cerebro para gestionar las emociones. Bueno, pues tú quieres gestionar tu grasa, que en el fondo todos queremos gestionar nuestras chichas, ¿no? También tendremos que saber cómo funcionan nuestras chichas y las hormonas y el adipocito y cómo afecta al cerebro. ¿Cómo vamos a atajar nuestro hambre si no sabemos que nos están hackeando? Totalmente. Hay una cosa maravillosa de tu libro, que es que, y de hecho hay capítulos donde dices, vamos a explicar esto como para un niño de 10 años, por un lado, es decir, analogías, metáforas muy fáciles de entender, pero luego también profundizas mucho en los aspectos, es decir, no hay un poco para todo el mundo, ¿no? Y si uno quiere navegar un poco por la superficie del problema, ahí está la información, pero si uno quiere profundizar también, ya hablas de los péptidos del hambre, por ejemplo,
con estos nombres rarísimos y todas estas cosas, ¿no? Hablas también evidentemente, de las dietas. Ahora estábamos hablando de la tontería esta de la insulina, que todo el mundo se ha vuelto loco para medirse la insulina, cuando en realidad evidentemente es un factor y es interesante, y esto nos puede ayudar a no consumir alimentos ricos en azúcares añadidos de una manera descontrolada. Está bien, pero siempre lo ponemos todo como lo apostamos todo a una sola cosa, ¿no? Todo al ayuno intermitente. No, todo a la dieta cetogénica. No, todo a voy a controlarme la insulina. Cuando en realidad no se puede apostar todo a una sola cosa cuando lo que queremos es tener un peso más o menos normal, ¿no? Háblame un poco de todo esto, porque además en el libro también hablas de los mitos, distintos mitos, el chupito de vinagre y estas cosas, ¿no? De vinagre de manzana, ¿no? ¿Por dónde tenemos que empezar si queremos empezar a cuidarnos a través de la alimentación? Yo creo que con que hubiera media docena más de periodistas como tú en los medios, lo apañábamos este problema, ¿eh? Porque realmente nadie habla de esto como hablas tú, y para mí es la clave de todo, que nos quedamos en la anécdota. Porque psicológicamente creo que seguimos queriendo creer en la magia. Yo a veces me preguntan, digo, mira, si a día de hoy siguen existiendo los crecepelos y siguen existiendo la gente, o sea, y es que tenemos esa necesidad de lo cómodo, ¿no? Y de lo fácil, debe ir en nuestro ADN, eso no... Seguro. Claro. No podemos cambiarlo, pero claro, tenemos que tomar el control. Hablabas antes del Partenón. Yo en ese Partenón de la salud para los griegos, que por eso he puesto un Partenón, para ellos la dieta... Diaita era todo, era el ejercicio físico, era la dieta, era la actividad sexual, era la actividad mental, y ese Partenón de frontón, mente, las columnas, la dieta, la base que es el ejercicio físico, las piedras que son los genes, eso es lo que llamo yo el global, ¿no? El Partenón de la salud. No le importa a nadie cuando llega una persona y dice, no, tómate un chupito de vinagre antes de las comidas que esto te baja el azúcar. Y eso suena a remedio mágico, tómate estos batidos detox, tómate este zumo de limón en ayunas por la mañana, Queremos buscar esa receta y queremos pensar que esa dieta que hace Jennifer Aniston o Brad Pitt, o que nos han dicho que hace Gwyneth Paltrow o la reina Leticia, la vamos a hacer nosotros. Para empezar, esas dietas mágicas de los famosos no existen, que yo además he hablado con algunos de ellos y me lo han confirmado. Y además se enfadan mucho es que dicen que yo hago esto. Claro que es mentira. Y si lo hicieran, harían muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, esto que comentas de la glucosa es casi alguna evolución natural. Lo malo antes eran las grasas, ¿no? Tenemos que cambiar de modas de vez en cuando. Hace unos años, yo me acuerdo cuando era pequeña, que empezaron las leches desnatadas, ¿no? Y entonces todo era lo light, era lo bueno, lo bajo en grasa, y empezó la mayonesa light, los yogures desnatados, todo esto. Bueno, pues ya de la grasa nos hemos cansado un poco, hay que buscar otro culpable, y entonces buscamos el azúcar, ¿no? Ya todo es sin azúcar, sugar free, y el azúcar es el veneno y es malísimo. Bueno, el azúcar realmente, obviamente hay que limitarlo, no hay por qué tomar azúcar, nuestro cerebro puede vivir sin azúcar porque necesita glucosa, que lo puede conseguir de los hidratos de carbono, pero ese pico de glucosa, esa curva de glucosa, que efectivamente se hacen estudios, y si tú tomas un chupito de vinagre antes de las comidas, el vinagre lo que hace es, tenemos los hidratos de carbono del pan, de cadena larga, que son como un trenecito con muchos vagones, que llegan a tu digestivo, a tu saliva, a tu estómago, y se parten en cachitos, se absorben esos vagones, que es azúcar, y hay un pico. Vale, si tú tomas chupito de vinagre, la tijera que corta esos vagones, digamos que la inhibes, le pones una funda, no se cortan tantos vagones o más despacito, y ese pico es más bajo. ¿Qué beneficios tiene eso para nosotros? Bueno, para empezar, esas tijeras afectan al hidrato de carbono largo, no al azúcar. El azúcar simple, o si tomas un bollo, te tomas un zumo, te tomas un refresco con azúcar, el chupito de vinagre no va a hacer nada. Es solo para el hidrato de carbono complejo. Y tú tomarte un hidrato de carbono complejo, si eres una persona sana, tu cuerpo y tu insulina está pensada para lidiar con eso, y no necesitas el chupito de vinagre de manzana para nada. Que la curva sea un poco más baja, que efectivamente es muy llamativo. Tú te pones el glucómetro, ese aparato que decías, en el brazo que lleva la gente, aunque no lo necesite ahora, y dices, oh, me ha bajado la curva. Ya, pero ¿a ti eso en qué te va a ayudar que te baje la curva? Ahora, hay que empezar arropando la comida. Primero la lechuga, luego... ¿Te quieres volver loco comiendo? Tú cómelo. O sea, come el orden que quieras, que eso se va a juntar todo en el estómago. Lo importante, estamos poniendo el foco en el cómo y en el cuándo, ¿no? Hablabas del ayuno. ¿Cuándo como? ¿En qué orden como? No, preocúpate un poquito más de qué comes y de cuánto comes, que es algo políticamente muy incorrecto. Pero es que realmente la ciencia lo que nos dice es que la restricción calórica es lo que tiene mayor evidencia si lo que queremos es perder grasa, y que estamos comiendo demasiado, ¿no? Entonces,
poner el foco en ese chupito de vinagre, es, vaya, boticaria, ¿qué más te da? Si tampoco va a hacer nada malo. No, realmente el chupito de vinagre, salvando la erosión del esmalte del tal, pues te lo tomas con pajita y no pasa nada. Pero sí que pasa porque te desvía el foco de lo que es importante. Si llenamos titulares, como ocurre, y portadas de revistas hablando de chupitos de vinagre, y digo portadas de revista porque esto, concretamente, además, vi ayer que la portada de una revista de belleza muy, muy conocida, lo vi además anoche, en Francia, va a ser hablando de esto, toda la portada. Hombre, pues lo que estamos mandando es un mensaje y una señal de que es más importante esto que ponernos a hacer pesas y ejercicio de fuerza, que es lo que deberíamos hacer todos, o tomar una alimentación más rica en algunos alimentos que pasan desapercibidos. Y ya me callo que me enciendo, pero es que me has tocado ahí el temita. Le pones semáforos, dices tú, me voy a meter en un regional, le voy a poner semáforos a las distintas dietas, rojos, ámbares y verdes, ¿no? Y en los ámbar precisamente están el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la paleo, que tienen cosas interesantes realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo son cosas interesantes, pero son sencillamente estrategias para algunas personas en momentos puntuales, ¿no? Pero luego en el semáforo verde están las cosas de siempre. Esas cosas aburridas que no queremos escuchar, que no llenan titulares y que no llenan artículos porque son la dieta mediterránea, la DASH, el come más verduras y menos tal, y estas cositas que al final la gente dice, es que esto no mola nada, Claro. es que esto no es nada trendy. No puedo ir a cenar con mis colegas y explicarles que estoy haciendo dieta mediterránea porque... Pero en cambio si digo que estoy haciendo ayuno intermitente y tal, pues mola mucho más, ¿no? Claro, porque una vez más el marketing funciona fenomenal, ¿no? El ayuno intermitente, que es la dieta de moda, la dieta de este siglo, hay evidencia de que puede ser útil para muchas cuestiones, para el microbiota además especialmente, puede funcionar muy bien, pero la cuestión es que si queremos utilizar esta dieta para perder peso, funciona por la restricción calórica. Es decir, si tú no desayunas y no comes y solo vas a cenar en una ventana entre las 7 de la tarde y las 9 de la tarde, o sea, si comes una vez al día o 2 veces al día y estás 16 horas sin comer, pues vas a comer menos. Y eso es como se ha visto que funciona. Y la dieta keto también al final si se pierde, no son dietas para perder peso, en realidad la dieta keto se puede perder peso, pero te la tiene que pautar alguien que sepa cómo vas a entrar en cetosis, porque nadie sabe cómo entrar en cetosis por sí mismo, es algo súper complicado, ¿no? Y sobre todo que tienen que ser dietas para personas que mentalmente las acepten. Y digo mentalmente porque el ayuno intermitente para muchas personas puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Y no me vale porque es que tenemos la excusa siempre de, ay, es que en el paleolítico, ya, pero es que no vivimos en el paleolítico. O sea, obviamente en el paleolítico las personas comían, es que comían una vez al día. Claro, y tú puedes comer una vez al día y no pasa nada. Pero el problema es que en el paleolítico comían una vez al día porque era lo que podían hacer. Pero tú tienes el hambre emocional y el hambre ambiental. O sea, tú estás viendo comida, sí que tienes disponibilidad. Y mentalmente no es lo mismo comer una vez al día cuando lo haces porque no puedes, a cuando lo haces porque te tienes que sujetar. Y hay muchas personas que tener que sujetarse todo el día para no comer puede acabar derivando en que cuando llegue la hora de comer tengan episodios de atracones. Y eso existe, ¿no? Entonces, eso no podemos ponernos una venda y decir, ¿hay un intermitente para todos? No, tiene muchas ventajas, pero hay que pautarlo. Sin embargo, claro, la dieta mediterránea, cualquier persona sana le vale. Lo que pasa es que como la palabra mediterránea ya se la hemos puesto hasta las patatas fritas, pues es la palabra más pervertida del mundo, como tenemos un sistema muy bueno. Entonces yo intenté jugar un poco en el libro con el marketing de esto también. Dije, bueno, vamos a intentar hacerlo divertido, ¿no? Vamos a intentar ponerle algo... Y entonces en esos pilares de la dieta que yo propongo, digo, bueno, vamos a mezclar el modelo de los suecos, que se llama Find Your Way, que mola un montón, ¿no? Con sabor mediterráneo. Vamos a adaptar lo de los suecos, ¿no? Que es como tienen la llave mágica, la llave Allen de Ikea, que son muy ordenaditos, y ellos han planteado 4 columnas, no como el plato de Harvard de un cuarto, una mitad, sino ellos lo que te dicen es come más de unos alimentos, come menos de otros, cambia unos por otros y luego esa cuarta pata incómoda del no comas demasiado. El no comas demasiado es importante. Intenta comer y quedarte saciado pues en torno a un 80% del tanque.
Lo que hacen los japoneses desde hace de toda la vida. Bueno, los japoneses, algunos japoneses, porque luego también. Sí, hay de todo. Hablamos de Japón como si fuera la meca de la longevidad y de la buena alimentación, y la verdad es que tampoco es eso, ¿no? Ahora también de la importancia de la actividad física, del dormir, por ejemplo, que es una cosa que en la que mucha gente no repara, ¿no? Dices, no, porque además también hay una cierta mitología alrededor del dormir poco, ¿no? Como si te hiciera más hombre, sobre todo, ¿no? No, yo es que con 4 horas al día tengo suficiente. A lo mejor sí, porque hay algunas personas que realmente pueden funcionar así. Pero en general, y lo dices aquí, hay datos, y los reflejas un poco en el libro también, ¿no? La gente que duerme menos de 6 horas tiene un 25% más de posibilidades de tener sobrepeso o obesidad, y la gente que duerme menos de 4, un 70%. O sea, es brutal la diferencia. ¿Qué pasa cuando dormimos y qué relación tiene con la obesidad? Claro, es que es muy curioso esto porque una cosa, tú has dicho, tú puedes funcionar durmiendo 4 horas, otra cosa es que tu cuerpo funcione por dentro, ¿no? Sería un poco como los toffee, es como alerta por fuera, pero chungo por dentro. ¿Por qué está ocurriendo dentro? Cuando tú no duermes, hay muchos mecanismos en tu cuerpo que no funcionan bien con respecto al hambre y la saciedad. Esas hormonas que decíamos que te dicen adelante, come cuando llega la hora de comer o frena que ya has comido, cuando una persona no duerme adecuadamente, también se alteran, ¿no? También se alteran cuando duermes los mecanismos que deciden cómo se acumula la grasa. Esa grasa que se puede acumular en el Michelin o se puede acumular más cerca de los órganos, ¿no? Esa grasa visceral que es tan complicada. Y luego hay mecanismos que son muy básicos. Las personas que duermen poco, aunque aparentemente podamos estar, y digo, voy a decir dormimos porque este es uno de mis talones de Aquiles, yo puedo dormir poco y funcionar perfectamente, vamos, perfectamente, parecer funcional y decir, oye, pues mira, esta chica parece que responde a las preguntas, cuando otras personas irían arrastradas. Pero sí que es cierto que aunque yo pueda parecer medianamente solvente contestando, no tengo la misma energía para practicar ejercicio físico, no me va a apetecer, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola también. Son personas que con menos actividad van a practicar menos ejercicio, van a estar menos proclives a moverse. Y por otro lado, también hay evidencia de algo muy básico, y es que las personas que duermen poco porque están funcionando acaban echando más viajes a la cocina. O sea, por una parte lo que te lleva a estar más horas despierto y por otra parte los mecanismos neurohormonales de luego vas a tener alterado el hambre y la saciedad y tu grasa en el cuerpo se va a comportar de manera diferente, ¿no? Entonces esto es muy importante porque esas 7, 9 horas que digamos que son el FETEN, ¿no? Y a lo que todos deberíamos aspirar, no son solo para estar descansaditos, sino también para muchos procesos inmunitarios incluso. O sea, las células del sistema inmunitario, que también son células importantes para la inflamación, se generan también por la noche. Si tú no les das tiempo a que se generen, puede que estés funcional, pero tu cuerpo por dentro pasará factura. Actividad física, una cosa que hacemos muchos también. Hablas de los músculos tristes, de hecho, en el libro, ¿no? Lo cual nos da una idea de un poco de por dónde van los tiros. Pero una cosa que hacemos mucho es decir, bueno, ayer me puse como un cerdo comiendo y hoy voy al gimnasio y lo quemo todo, ¿no? De hecho hay algunos artículos que dicen barbaridades como ¿cuánto ejercicio tienes que hacer para quemar un Big Mac, ¿no? Cuando en realidad las cosas no funcionan para nada así, ¿no? En general, y no hemos hablado mucho de eso, de esta idea de la compensación que tenemos todos, ¿no? No solo con la actividad física, sino con todo. He comido mucho para comer, me tomo una ensaladita, me tomo un yogur para cenar. Sí. Ayer me puse como el Kiko tal, pues hoy no voy a comer nada. Ayer me comí una pizza de 14 kilos y hoy voy al gimnasio y me pongo en la bicicleta durante 2 horas y lo quemo todo, ¿no? Ojalá funcionara así, pero es que realmente no van por ahí los tiros, ¿verdad? Lo bueno es que además hay evidencia científica sobre esto, ¿no? O sea, se han hecho muchos estudios sobre si es más importante papá o mamá, si es más importante la dieta o el ejercicio o cómo lo hacemos. Y obviamente no hay que elegir nunca entre papá y mamá, ni en la vida, ni en el cuerpo humano. Y hacen falta las dos cosas. Pero sí que es cierto que si solo podemos elegir una cosa y queremos perder peso, la evidencia sí que nos dice que tiene más peso la dieta que el ejercicio. Uh-huh. Porque principalmente, y has dado la clave con lo del Big Mac, ¿cuánto ejercicio hay? Para un Big Mac concretamente no lo sé, pero sí que sé que para un refresco hay que caminar media hora y que para un donut de chocolate hay que correr media hora. Con lo cual, si para 2 donuts de chocolate igual tienes que correr pues 1 hora para quemar ese Big Mac y si las patatas fritas son XL, pues igual esas 2 horas de bicicleta claro. que necesitabas. Sí que se han hecho estudios para decir cuánto ejercicio hay que hacer para perder peso haciendo la restricción calórica solo con el ejercicio, ¿no? Compensando.
bueno, pues para quemar esas 400, 500 kilocalorías diarias de déficit tienes que estar del orden de 3 horas haciendo ejercicio intenso, ¿no? En función quién tiene esas 3 horas y además eso es sano, eso es sostenible en el tiempo, no lo es. A lo mejor era sostenible y la gente podía pegarse grandes panzadas de comida, pues si tú trabajas en el campo, si tienes un trabajo físico y manual y entonces tienes 8 horas de un trabajo intenso en el que, bueno, pues estás quemando constantemente. Pero además incluso luego hay muchas adaptaciones metabólicas, ¿eh? O sea que la gente que quema mucho ejercicio, o sea, mucha energía, tu cuerpo también se acostumbra a ahorrar y a ser más eficiente energéticamente y no gastas tanto. O sea, es una cosa, no son matemáticas, ¿no? O sea, no es, si en una hora gasto tantos, pues si todos los días hago 4 horas, no funciona así, ¿no? Entonces sí que es importante ver el ejercicio no como una penitencia, no como ese castigo o esa penitencia que tengo que hacer para que me perdonen mis pecados que he hecho, sino como una forma de encontrarnos bien y viendo que realmente para estar bien a largo plazo lo necesitamos. Y por eso yo creo que de las cosas más chulas que introducido en el libro es ese concepto de las superquinas, de la polipíldora natural, que ahora que hablamos de la magia, no todo el mundo quiere la magia, pues la magia la tenemos con el ejercicio, con el movimiento. Se generan unos compuestos que son capaces incluso de, no solo de prevenir enfermedades cardiovasculares, sino de hacer que seamos incluso casi más listos, por decirlo así, porque se generan más neuronas. Y esas superquinas, esos compuestos que generan el músculo y que generan los órganos, solo se generan haciendo ejercicio físico. No hay otra manera. No se puede comprar, ni en farmacias, ni en herbolario, ni por Amazon, ni tu prima que te lo traiga que vive ahí en Nueva Jersey y hay un sitio donde lo venden. Y te digo esto porque mi hermano vive en Nueva York y le piden, ay, tráeme, o sea, hay cosas que venden en sitios concretos y cada vez que viene mi hermano tiene que traer pildoritas mágicas de tiendas de Nueva York porque eso es magia, ¿no? Y somos así de tontos, con perdón. Sí, la verdad es que sí. Háblame un poco más de las superquinas. Yo siempre había leído mioquinas. No sé si lo de superquinas es una adaptación que has hecho tú, ¿no? Es made in boticaria es total. Made in boticaria, vale. Que realmente hace unos cuantos años se descubrió que los músculos funcionan un poco como órganos endocrinos cuando están sujetos a estrés físico, ¿no? Cuando los haces trabajar, de repente liberan una serie de sustancias que tienen efectos beneficiosos sobre la oxidación de grasas, sobre protección del cáncer, sobre el sistema inmune, sobre los huesos. Es decir, que es una maravilla hacer ejercicio de fuerza, porque también hablas un poco de ¿qué hacemos? Cardio, hacemos fuerza y tal, pero esto es sobre todo cuando hacemos a trabajar el músculo de manera intensiva, ¿no? Sí, cuando le damos cañita, que haya tensión. Sí. Pues mira, hablas de las mioquinas. Quinas es movimiento y mio de músculo, los compuestos del movimiento de que generan los músculos, pero también hay las exerquinas que se descubrieron después, que las genera el corazón, las genera el hígado, las genera los riñones, el páncreas, todo, ¿no? Entonces estas moléculas realmente son antiinflamatorias, tienen esa capacidad antiinflamatoria, esa capacidad reguladora y lo que nos van a proporcionar es una prevención frente a la enfermedad cardiovascular, frente a la diabetes también, y esa protección que hablaba antes a nivel del deterioro cognitivo son capaces de prevenir el deterioro cognitivo. Por eso cuando las personas se hacen mayores, que muchas veces las fragilizamos y decimos, no, tú al parque a dar vueltas en esa cosita que haces así con las manos, que no vale absolutamente para nada, salvo que seas un señor de 90 años y no puedas hacer otra cosa. Pero yo hace poco, y me voy a meter con ella, con mi madre, que se acaba de jubilar, tiene 65 años, pues me voy al retiro y hago esas cosas. Digo, mira, mamá, tú estás como un torete. Digo, tú eso de ponerte ahí, digo, pero tú acaso has sudado algo, ¿te cuesta? Y dice, no, yo estoy estupenda. Digo, vamos, puedes hacerlo con tacones, incluso sin problemas. Digo, no. Tú tienes que ponerte a hacer sentadillas. ¿Cómo voy a hacer yo sentadillas? ¿Cómo voy a coger yo a hacer pesas? ¿Y si me rompo, no? Tenemos esa concepción de que nos vamos a romper y es al revés. Si no hacemos ese ejercicio de fuerza, es cuando nos romperemos, ¿no? Entonces, volviendo a lo de las superquinas, sí que se ha visto que realmente estos compuestos tienen una capacidad de neurogénesis, son capaces de generar más neuronas, son capaces de mejorar la memoria, de hacer más plasticidad neuronal, más conexiones entre neuronas. O sea, eso es una maravilla, tú imagínate. Y además, si lo pensamos, ¿cuántas veces se nos han ocurrido ideas maravillosas paseando? También tenemos evidencia de esto. El otro día leía
un libro de mi amigo, el presentador de Ruta Laica, Eduardo Sá de Cabezón, que se llama Invitación al Aprendizaje, y habla de unos estudios, al final todo está conectado, en los que si tú paseas por un parque, pero por un parque que sea tu parque, o sea, es decir, que no digas, oh, vaya, pedazo de árbol, no, ya sabes que aquí está el árbol y sabes incluso que a las 2 por aquí va a salir la señora con el perro, ¿no? Si tú vas a un parque que no te supone mucho estímulo, pero te resulta agradable y pasas al aire libre, en ese momento se generan conexiones neuronales que ayudan a la creatividad, ideas que tenías sin resolver, de repente, ¡pum! A lo mejor en ese momento no las resuelves, pero vuelves a casa y dices, ostras, ya tengo la solución a esto, o se me ocurren ideas. Eso es el aire libre, el paseo, el movimiento. Entonces, esto lo podemos conseguir con estos ejercicios de fuerza que me parece, bueno, pues que todo el mundo debería hacerlos. Y por eso, como yo misma soy mi propia conejillo de indias, ¿no? Porque vivo en esta sociedad del poco tiempo, dije, yo cuando hablaba con Javier Butragueño, que es el doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que me ha asesorado en esta parte del ejercicio, porque yo soy nutricionista, pero claro, esto, eje intestino-cerebro-músculo, el músculo está a ese nivel, le dije, Javi, me tienes que ayudar a diseñar un circuito que yo pueda hacer en 10-15 minutos en un tris, que lo llamamos, y por eso lo llamamos el tris tras. Vamos a hacerlo en un tris por las mañanas, que es tris, tren inferior, tren superior, ejercicios que puedes hacer en pijama, en el salón de tu casa, sin necesidad de pagar un gimnasio si no quieres, sin necesidad de comprarte un TRX, ni siquiera unas mancuernas. Creo que es súper importante que... Ayer hablaba con una señora en la sala de invitados de Sonsoles, una señora que es cantante mayor, famosa, no sé quién es, pero... Y le decía, ¿pero tú haces ejercicios de fuerza? Bueno, si veis Sonsoles de hace unos días, pues ya veréis quién era. La señora simpaticísima decía, yo hago ejercicio de fuerza, pero es que me sale carísimo. Y le decía, ¿cómo que te sale carísimo? Y dice, no, porque tengo un entrenador una vez a la semana porque me sale carísimo. Y decía, pues mira, prueba simplemente a levantarte y sentarte en una silla y esto lo haces durante 5 minutos y luego pues te vas a dar un paseo y luego te levantas y te sientas. ¿En serio? Digo, gratis. Gratis. Digo, págale un día al chico este tan majo que te hace sentir tan bien. Digo, pero luego te levantas y te sientas de la silla y cuando lo hagas hecho mucho, igual hasta puedes hacer sentadillas con saltos y te levantas sobre las puntas y sobre tus tacones y luego te compras una comba que es barata y a ver qué pasa. Y claro, la tía alucinaba. Y eso sirve, digo, sirve más que lo otro una vez a la semana si esto lo haces todos los días. Pero claro, no, yo mi entrenador es el que me va a salvar. Que claro que es necesario el entrenador, pero es que la solución está en comer lentejas y en hacer sentadillas, no en cosas tan más caras. Avui estem parlant amb la Marian García, la boticària García, que ha fet aquell llibre que es diu Tu cerebro tiene hambre, on explica totes les claus del que sabem fins ara de l'evidència científica relacionada amb l'obesitat i amb el sobrepès, que me parece, como te decía antes, un libro maravilloso. No sé si tienes la sensación que es un poco la piedra de Sísifo lo que hacéis los nutricionistas, ¿no? Porque realmente la obesidad, el sobrepeso se han triplicado desde 1975 hasta ahora y la cosa va a peor. Además, el ambiente obesogénico cada vez es peor encima, la información, la desinformación, la sobreinformación también cada vez es peor. ¿Tienes esa sensación de que estáis un poco llevando una piedra hacia la montaña y cuando estáis a punto de llegar ¡buah!, vuelve a bajar como esa piedra de Sísifo? ¿O no? Y eso no te quita aliento para seguir insistiendo con la divulgación. Bueno, a mí me estimula y este libro lo he escrito precisamente porque creo que uno de los grandes problemas está en una de mis grandes ventajas, que ha sido que existen las redes sociales, ¿no? Yo no hubiera salido de la botica de la farmacia donde trabajaba, de un pueblo de 500 habitantes, que es donde yo trabajaba, si no fuera por las redes sociales. Pero esto, a su vez, ha hecho que haya mucha desinformación y que nos quedemos en la superficie y en, como hablábamos, ese chupito de vinagre, ese truco de TikTok de 15 segundos que lo va a petar. Y por eso este libro lo he escrito porque pienso precisamente que todavía hay una oportunidad de profundizar un poquito más, ¿no? Y lo he hecho con esa doble historia que tú decías de yo cada capítulo empieza como explicación para un niño de 10 años, porque soy consciente que hay gente que solo quiere la explicación para un niño de 10 años y ya me vale si con eso conseguimos algo, pero creo que también infravaloramos a las personas. También les estamos echando, como decía, ¿no? Esto era lo que decía, creo que era Quevedo, que echábamos cerdos, o sea, a los cerdos les dábamos de comer. O sea, no, creo que estamos, igual que fragilizamos a las personas mayores, dándoles esas máquinas que no valen para nada, también estamos infantilizando a la sociedad, dándoles consejos y trucos de la abuela, ¿no? Que la TikToker de Instagram es el remedio de la abuela de hace unos años. Entonces, por eso yo quería profundizar un poquito más, que haya referencias científicas que la gente que quiera profundizar sepa que hay otras fuentes, que hay otras cosas. Y sí creo también que afortunadamente hay una tendencia, la pena es que hay dos velocidades. La velocidad del barrio de Salamanca, que hemos cambiado
las zapaterías por gimnasios. Y entonces, donde había una zapatería que ahora se compra por Amazon, ahora hay un gimnasio fantástico en cada esquina, por el barrio, o sea, por otros barrios, por otros parques, donde por la tarde la merienda del niño sigue siendo el bollicao, ¿no? Entonces, creo que hay dos velocidades, que Instagram nos muestra la realidad de qué bonito ser healthy y todos queremos cuidarnos, cuando en realidad no es fácil incorporar la vida, ¿no? Entonces, sí creo que hay esa esperanza ahí, creo que cada vez se habla más también de salud y eso es positivo. Quizá la pandemia haya tenido que ver también en esto, ¿no? En que se hable más de salud y que haya más divulgadores, pero soy súper positiva. María, muchísimas gracias por el libro, por la entrevista, felicidades por tu trabajo y ahí estamos, ahí seguimos, ¿vale? Gracias a ti. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.